Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a continuar con el avance de lo que es cinética. Anteriormente habíamos visto sobre lo que eran sistemas a volumen constante. En este video vamos a hablar sobre los sistemas a volumen variable. Entre esos dos casos están lo que son la compresión y la expansión. En uno el gas disminuye su volumen y en el otro aumenta. Entonces vamos a hacer el análisis de un sistema con volumen variable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la siguiente imagen o en la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos una reacción química de A más B produce C más D, en la cual nosotros realizamos un balance por grado de avance. Esto ya lo vimos en el anterior video. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vemos que debemos nosotros hacer un balance total, es decir, llegar a esta expresión de acá. ¿Cómo varía el número de moles totales en función del grado de avance? Y luego relacionamos el grado de avance con la conversión. Reemplazando eso, vamos a ir desarrollando para ver en qué termina esa fórmula. Nosotros sabemos que el grado de avance es igual al número de moles iniciales de A sobre el coeficiente estequiométrico A por la conversión de A. Reemplazando, tenemos lo siguiente. Ahora, en este caso, vamos a hacer una transformación o vamos a acomodar la expresión. ¿Qué es lo que hicimos? Dividimos todos los términos entre número de moles totales iniciales y además de eso, esta A, que era el coeficiente de nuestro componente base, lo voy a juntar con los otros coeficientes. A este término de C más D menos A menos B lo voy a llamar variación de los números de moles gaseosos del sistema. Y a este término de número de moles de A iniciales sobre número de moles totales de A corresponde a la fracción molar del componente base en la alimentación. Entonces me quedaría de esta forma. Ahora, si nosotros vamos a seguir desarrollando, este término de acá, que corresponde a la variación del número de moles gaseosos sobre el coeficiente del componente base, está denotado con la letra gamma. Podríamos decir que la variación del número de moles gaseosos sobre el coeficiente del componente base se va a denotar como gamma de A. Y a este término, gamma de A por fracción molar de A inicial, lo denominamos como epsilon de A. Ese epsilon de A recibe el nombre de coeficiente de variación relativa de volumen. Entonces vamos a interpretar lo que es el coeficiente de variación relativa de volumen. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el primer caso en el que el coeficiente tiene un valor menor a 0. Cuando el epsilon me sale menor a 0, quiere decir que el sistema se comprime. Si el epsilon es igual a 0, quiere decir que el sistema trabaja a un volumen constante. Y si el epsilon es mayor a 0, me está diciendo que el sistema se expande. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto anteriormente dicho con el volumen? Tenemos el siguiente sistema gaseoso, el cual tiene un volumen inicial, una temperatura inicial y una presión inicial. Y tiene en la salida un volumen final, una temperatura final y una presión final. Vamos a aplicar la ecuación de estado en ambas fechas de introducción, quiere decir en la alimentación y en la salida. Si lo aplico en la salida va a ser presión total por volumen total de salida, va a ser igual a R por T por número de moles totales a la salida. Y si lo aplico en la alimentación va a ser presión inicial por volumen inicial, va a ser igual a R por temperatura inicial por número de moles totales iniciales. Entonces voy a dividir 1 entre 2 y me queda la siguiente expresión, en la cual vemos que la constante de los gases se simplifica. Como a mí me interesa el volumen final después de haber sucedido la reacción, voy a despejar el volumen final. Primero, la presión inicial que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar y la presión final que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Acomodando temperaturas y presiones en un término y número de moles totales sobre número de totales iniciales, me queda lo siguiente. Recordemos, aquí era igual número de moles totales sobre número de moles totales iniciales. Es igual
a 1 más epsilon por conversión del componente base. Entonces terminamos de despejar, pasamos el volumen inicial a multiplicar y me queda lo siguiente. Quiere decir que el volumen en función a la conversión varía linealmente. Entonces, partiendo de esa ecuación de variación, nosotros vamos a partir de lo general, que esta fórmula va a ser lo general, a casos específicos. ¿Qué es lo que sucede cuando el proceso es isotérmico? Quiere decir que la temperatura es constante. Por lo tanto, el término de temperatura se simplifica y me queda lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede cuando el proceso es isobárico? Cuando el proceso es isobárico, quiere decir que la presión es constante. Entonces la presión inicial y la presión de salida van a ser las mismas. Por lo tanto, lo podemos simplificar y me queda lo siguiente. Como tercer caso, ¿qué pasa si el proceso es isotérmico y al mismo tiempo es isobárico? Quiere decir que la temperatura y la presión son constantes. Por lo tanto, se pueden simplificar y me queda de esa forma. Y en el último caso, me dice a mí el proceso es isocórico o de densidad constante. Si el proceso es isocórico o de densidad constante, el volumen final va a ser igual al volumen inicial. Para que esto se entienda un poco más, vamos a verlo aplicado en un ejemplo. En esta parte ya estamos viendo el análisis de un reactor. Me dice, un alimento gaseoso entra en un reactor a 720 grados Kelvin y 1,2 atmósfera de presión. Sabiendo que la concentración en la alimentación son las siguientes, la concentración de A inicial es 100 molar, la de B inicial es 150 y la concentración de inertes 150 molar igual. Me dice, en el reactor se consigue la siguiente reacción, A más 3B produce R, y me da unas especificaciones de la salida. Sabiendo que el proceso se realiza a presión y temperatura constante, encontrar conversión de A y concentración final de R. Entonces ya saben, dividimos el problema en dos partes, lo que son los datos y la reacción. Empezamos. Tenemos el siguiente esquema, voy a denotarlo como un reactor que tiene una alimentación y una salida. Me dice el alimento, o sea la entrada, es de 720 grados Kelvin y una presión de 1,2 atmósferas. Me da las concentraciones iniciales del componente A, el componente B y además me dice, en la alimentación también hay inertes. Quiere decir que esa parte de inertes no entra en la reacción química. La reacción química es A más 3B produce R. Y en la salida tenemos una concentración final de A de 90 molar. Como la temperatura y la presión, o sea, como el proceso es isobárico e isotérmico, la temperatura y la presión son constantes. Ahora, lo primero que tengo que preguntarme cuando tengo una reacción que tiene dos reactivos es ¿cuál es el componente base? Siempre antes de empezar cualquier ejercicio tienen que saber cuál es el componente base. Nosotros vamos a calcular o vamos a hacer el análisis para el reactivo A y para el reactivo B. Sabemos que el análisis consiste en dividir la concentración de ese reactivo sobre su coeficiente estequiométrico. En el caso de A sería 100 entre 1 y en el caso de B 150 entre 3. Aquel que tenga una menor relación es el componente base. En este caso el componente base es el componente B. Quiere decir que todos los balances tienen que realizarse en función del componente base, es decir, en este caso de B. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es analizar el comportamiento del sistema. Como a mí me está diciendo que es un sistema gaseoso, yo no puedo asumir volumen constante. Tengo que verificar si es volumen constante o volumen variable. Entonces para eso voy a determinar el epsilon de B. Digo epsilon de B porque B es mi componente base. Entonces tengo lo siguiente. Epsilon de B va a ser variación del número de moles gaseoso sobre B por fracción molar de B inicial. Primero necesito calcular la fracción molar o la composición de B en la alimentación, que va a ser igual a la concentración de B inicial sobre la concentración total. La concentración de B inicial es 150 y la concentración total es 100 más 150 más 150 inertes. Quiere decir que la composición de B en la alimentación es 0,375. Voy reemplazando. Variación de número de moles gaseoso. Me voy a la reacción química y me fijo.
los coeficientes de los productos, que en este caso es 1, menos los coeficientes de los reactivos, menos 1 y menos 3, sobre el coeficiente del componente base, en este caso es B, 3, por la fracción molar de B. Quiere decir que mi épsilon tiene un valor de menos 0,375. Como habíamos recordado, si el épsilon es negativo, el sistema se está comprimiendo. Seguimos analizando el sistema. Ahora, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema me pide determinar la conversión de A y la concentración de R a la salida. Cuando a mí me están hablando de conversión, lo primero que se me tiene que venir a la mente es relacionar un dato de entrada con un dato de salida. Porque sabemos que la conversión es el tanto por ciento que se convirtió de ese reactivo. Entonces me voy a fijar en el flujo de salida. A mí me están dando una concentración de salida de A. Quiere decir que es un indicativo de que yo tengo que realizar el balance para ese componente. Entonces voy a hacer un balance para A. La concentración final de A va a ser igual a los números de moles finales de A sobre el volumen final. Como yo sé un balance molar, ya también sé cómo varía el volumen en función de la conversión, voy a colocar todo en función de la conversión, que lo habíamos visto en el video anterior. Ya saben, todos los balances tienen que realizarse en función del componente base. En este caso, aquí va a ser igual número de moles finales de A los números de moles iniciales del componente base por, entre paréntesis, moles iniciales del componente que estoy hablando, que en este caso es A, sobre los moles del componente base iniciales. Me pregunto, ¿A se forma o se consume? Se consume, por lo tanto es negativo. El coeficiente del elemento que estoy estudiando, que es A, que es 1, sobre el coeficiente del componente base 3 por la conversión del componente base, que es B. Y el volumen lo habíamos visto anteriormente. Como la temperatura y la presión son constantes, se simplifican y me queda lo siguiente. Lo acomodo un poco. Aquí va a ser igual número de moles iniciales de B sobre volumen inicial. Exacto, a concentración inicial de B. Y en vez de poner número de moles iniciales de A sobre número de moles iniciales de B, puedo colocarlo directamente como concentración. Concentración inicial de A sobre concentración inicial de B. Entonces ya tengo todo el análisis en función de la conversión. Tenía ese balance para el componente A. ¿Qué me queda? Solamente reemplazar. Sabemos que la concentración a la salida es 90. La concentración inicial de B, 150. La de A, 100. La de B, 150 otra vez. Menos un tercio por la conversión. Y abajo sabemos nosotros que el épsilon para esta reacción o para este sistema es de menos 0,375. Ustedes pueden despejar la conversión por cualquier método. Yo en este caso voy a aplicar el método de resolución por calculadora. Y me sale que la conversión de B es de 0,6154. Ojo, la conversión no puede salirles mayor a 1. Entonces, pero a mí el problema no me pide la conversión de B, me está pidiendo la conversión de A. Entonces vamos a aplicar una relación que sirve para relacionar las conversiones de un reactivo con el otro. La fórmula es la siguiente. Concentración inicial por conversión sobre coeficiente estequiométrico. Si yo hablo de A, va a ser concentración inicial de A por conversión de A sobre coeficiente estequiométrico de A. De la misma forma para B. Reemplazo. La concentración inicial de A es 100. La de B, 150. El coeficiente de A, 1. El coeficiente de B, 3. Y la conversión de B, 0,6154. Reemplazo y me queda, despejo y me queda que la conversión de A es de 0,3077. Listo el inciso A. Pasemos al inciso B. Como ustedes ya saben hacer los balances, vamos a hacer directamente el balance para R. Lo mismo, me copio la misma forma que tenía del anterior balance. Lo único que va a cambiar en este caso, que va a ser que en este caso R ya se forma. Entonces va a ser positivo. El coeficiente R, 1. El coeficiente del componente base, 3. Como tengo todos los datos, puedo reemplazar. Yo sé que inicialmente de B tengo 150. De R tengo 0. La conversión en esta reacción es de 0,6154. Y el épsilon es menos 0,375.
Reemplazando eso me queda que la concentración de R final es de 40 molar. Entonces la práctica número 5 va a ser el siguiente problema. Cualquier duda que ustedes tengan me la pueden realizar abiertamente, no hay problema. O si no, lo escriben en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.